Muchas personas experimentan tal vez a lo largo de la vida la famosa boca seca, que así se le llama comúnmente, pero su nombre es serostomía. Muchas veces la persona no sabe si es normal o si debería de hacer algo para controlar esta situación. Hoy tenemos al experto, al odontólogo Sergio Castro, quien es experto en todo lo que son temas de patología oral y nos va a contar qué sucede en estos casos. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. El doctor fue profesor mío en la universidad, de los más rudos, ¿verdad? En televisión esto. No, de verdad me encanta porque es un hombre sumamente inteligente. Hay pocos especialistas en esto en el país, entonces realmente tener la oportunidad de aprender de una persona como usted, Doc, es un privilegio. Muchas gracias. Así que vamos al tema. ¿Qué es la serostomía y en qué pacientes se puede ver esta condición? Bueno, te cuento, digamos, podríamos empezar con el tema diciendo que la saliva es un fluido corporal que es poco valorado realmente. Ok. Y no estamos conscientes de la importancia que la saliva tiene hasta que no la tenemos. Ahí es donde comenzamos a identificar que tenemos un problema grave. La saliva es fundamental, importante para poder mantener el equilibrio normal de la cavidad oral. Para ponerlos en contexto, la boca tiene de manera natural gran cantidad de microorganismos, hongos, virus, bacterias, incluso parásitos, que se mantienen en un equilibrio entre ellos y que no producen enfermedades, en parte porque la saliva funciona como un agente que mantiene en calma a toda esa población. Okay. Es un fluido corporal que juega un papel preponderante, importantísimo para prevenir enfermedades. La saliva tiene propiedades antiinflamatorias, reparativas, tiene propiedades de arrastre de los alimentos, mantiene la boca, digamos, limpia y, como te digo, también mantiene ese equilibrio natural entre los microorganismos de la cavidad oral. Podríamos mencionar que hay muchas cosas que pueden provocar el tema de la boca seca. Quizás deberíamos aclarar que el término serostomía es una percepción que el paciente puede tener de boca seca, mientras que el término hiposalivación se refiere a cuando realmente existe esa disminución real de la saliva. En términos generales, uno puede tener alteraciones en la cantidad de la saliva, que es cuando la gente más se percata de esto, estamos hablando de hiposalivación, pero también tenemos alteraciones en la calidad de la saliva y en esas oportunidades el paciente no siempre está consciente de esto. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de la alteración en la percepción de la saliva, perdón, de la calidad de la saliva, normalmente lo que el paciente puede experimentar pueden ser alteraciones en la percepción de los sabores, puede tener, por ejemplo, dificultades para tragar, dificultades para hablar, por ejemplo, son como las cosas más habituales, o incluso también alteraciones, mal olor, por ejemplo, en cavidad oral, ¿no? En términos, digamos, específicos de cuando ya existe poca cantidad de saliva, pues la misma puede deberse a varios factores. Los más frecuentes, y quizás uno de los factores más importantes a mencionar, es la poca hidratación. A pesar de que vivimos en un país tropical, no tenemos la costumbre de hidratarnos correctamente. Y en ese sentido, pues el líquido, el agua, es fundamental para la producción adecuada, digamos, de saliva. Es, digamos, la causa más frecuente. Seguido de esto, también uno puede tener alteraciones en la cantidad o en la cantidad de la saliva asociada al consumo de medicamentos. Por ejemplo, existen medicamentos como los que se utilizan para la epilepsia, para la depresión, para dormir, algunos medicamentos también asociados, bueno, a trastornos psiquiátricos en general. Algunos para bajar de peso también. Algunos para bajar de peso, exactamente, porque en realidad todos aquellos medicamentos que se utilicen con el objetivo de aminorar una función del organismo, lo que permiten es que el cerebro baje todas las funciones corporales y eso involucra absolutamente todo, o sea, no solamente la función cerebral, sino también la producción salival o incluso la producción de lágrimas, ¿no? En ese sentido, digamos, vale la pena mencionar que con muchísima frecuencia los pacientes que toman estos medicamentos no están enterados de que existe este problema vinculado a estos medicamentos. Y el resultado es, pues, una alteración en la producción de saliva
que repercute de varias maneras. Como te mencionaba, el paciente tiene, por ejemplo, dificultades para articular palabras, puede tener realmente sensación de boca seca, aunque de repente se ve la boca húmeda, pero eso lo que indica es que hay una alteración en la calidad de la saliva. Okay. Puede que en cantidad no esté tan alterado, pero en calidad es donde hay un problema. Tal vez recordarle a la gente que la saliva en términos generales es la unión de dos tipos de saliva diferentes. La saliva mucosa, que es una saliva muy espesa, y la saliva serosa, que es una saliva mucho más fluida. Y la unión de los dos tipos de saliva es lo que nos produce la saliva que todo el tiempo tenemos en la boca, que no es ni tan espesa ni tan fluida. Pero cuando uno tiene alteración en algunos de estos puntos, existe entonces la posibilidad de que uno comience a tener sensaciones raras. Puede tener sensación de ardor en la boca, es una de las cosas más frecuentes, tener sensación de ardor, o a veces, como te digo, alteraciones en la percepción de los sabores. ¿Verdad? Que son cosas, digamos, muy frecuentes en este contexto. Es digamos, como le decía, una consulta recurrente y a veces frustrante para el paciente, porque el paciente no sabe exactamente qué es lo que está experimentando, qué es lo que está sintiendo, ¿verdad? Y a veces lo último que se le ocurre es pensar que es un tema asociado a algún medicamento o a un tema de hidratación. Doctor, ¿podría haber en el paciente como situaciones de mayor presencia de caries o tal vez mayor sarro? Claro, o sea, como te comentaba al principio, la saliva juega un papel importantísimo en el equilibrio de los microorganismos normales de la cavidad oral. Entonces, cuando tenemos poca saliva, pues somos más propensos a desarrollar caries dentales. Digamos, en el adulto no es tan frecuente encontrar un patrón de caries tan agresivo como encontramos en pacientes que tienen esta situación de boca seca. Hay mayor riesgo de la llamada piorrea, de enfermedad periodontal, mayor riesgo de mal aliento, y el tema del mal aliento también tiene otra particularidad. Claro, tiene otra particularidad, y es que a veces el paciente no está consciente de su propio mal aliento. O sea, son los que lo rodean, los que se percatan de que el paciente tiene esta situación, y es incómodo cuando el paciente cae en razón de esto. Ahora, un paciente como tal, solito, ¿sería poco probable que se dé cuenta que tiene mal aliento? Digamos que hay muchos casos en los que el paciente no se percata, ¿verdad? Hay una halitosis, que es el término médico para referirse a esto, que no es necesariamente perceptible por el paciente, porque el paciente de alguna manera se va acostumbrando a sus aromas corporales y no lo percibe, a menos de que sea algo como muy agudo, de repente lo puede percibir. Como un olor de axila, digamos, que tal vez puede que el paciente no esté consciente. Exacto. Sí, efectivamente. Ahora, puede ser que el paciente, porque a veces dicen como, ay, es que cuando yo me despierto en la noche, me despierto y tengo la boca seca, o cuando me despierto en la mañana tengo la boca seca. ¿Esto es normal o habría que poner atención? Pues es normal, digamos, cuando uno duerme, por supuesto que cesa la función de la producción de saliva, pero no es normal que uno se despierte en la noche con sensación de boca seca. Eso no es normal, o sea, si uno se despierta en la noche y está claramente consciente, hay algo que le incomoda, es un indicativo que hay que prestarle atención. ¿Qué puede hacer el paciente en estos casos? Porque también un profesional tal vez le tiene que indicar como, ok, sí, usted tiene en este momento esto, hay que hacer algo. ¿Qué puede hacer ese paciente? Bueno, lo primero es consultar a un especialista en el tema que identifique cuál es la causa del problema, porque si estamos hablando que es un tema de falta de hidratación, pues lo que hacemos es darle al paciente una terapia de hidratación que consiste normalmente en recomendarle que consuma abundante cantidad de líquido, agua pura y sencilla, y en términos de unas 8 semanas aproximadamente el paciente debería recuperar su función salival normal. Pero también deberíamos identificar si hay por ahí algún medicamento que esté agravando la situación. Pero también es importante mencionar que hay un grupo de enfermedades que tienen capacidad de provocar resequedad bucal. ¿Cómo cuáles podrían ser? La más conocida es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune
que se caracteriza por una destrucción, una autodestrucción de las glándulas que producen secreciones lacrimales y salivales, entre otras manifestaciones. Es importante tener claro cuál es la etiología, porque si es medicamentoso, pues si yo corrijo lo del medicamento, esto debería resolver. Si es un tema de hidratación, pues yo corrijo con hidratación. Pero si es, por ejemplo, como una enfermedad como el síndrome de Sjögren, en el síndrome de Sjögren, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, de lo avanzada que esté la enfermedad, llega un momento en el cual las glándulas salivales están tan destruidas, tan inflamadas, que no son capaces de producir saliva. Claro. Y entonces ahí nos toca recurrir a alguna especie de sustituto salival que nos ayude de alguna manera a mantener ese equilibrio. Eso le iba a preguntar. En el caso, por ejemplo, del ojo seco, se pueden colocar lágrimas artificiales. En el caso de la boca seca, ¿habría algo que podríamos usar? Sí, sí. Bueno, digamos que, qué sé yo, si todavía yo tengo algo de función salival que puedo estimularlo de alguna manera, yo podría empezar de manera, digamos, muy sencilla, pidiéndole al paciente que mastique, por ejemplo, chicle sin azúcar. Ah, ok. Sin azúcar, es muy importante. Sin azúcar, sí, sin azúcar. Porque si no producimos saliva y además de eso le metemos azúcar. Combinación fatal. Fatal, exactamente. Porque al masticar chicle sin azúcar podemos estimular, como ordeñar las glándulas de alguna manera, si la glándula está bien, ¿verdad? Si está funcional. También podemos recurrir a acidular el agua, que es básicamente a los 2 litros de agua echarle unas 10 gotitas de limón. Eso el paciente no lo va a percibir porque es muy poquita cantidad, pero sus glándulas salivales sí lo perciben y le ayuda a producir un poquitito más de saliva. Ese tip está buenísimo. Sí, es poquito, solamente 10 gotitas de limón en 2 litros de agua. También se le puede recomendar al paciente hacer una mezcla entre sábila y manzanilla, por ejemplo, congelarla, y en las noches, mientras está viendo televisión, comer 1 o 2 cubitos de ese hielo. El hielo, lo frío, digamos, le da una sensación placentera al paciente cuando tiene boca seca. El hielo, además, el líquido hidrata. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y la sábila propiedades reparativas. Entonces, en estos casos nos ayuda, es un efecto, digamos, que benéfico para el paciente. En otro sentido, también, cuando el paciente ya necesita alguna ayuda, hay medicamentos, la pilocarpina, por ejemplo, que es un medicamento que puede provocar que el paciente produzca saliva, pero tiene efectos secundarios que es importante supervisarlos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, puede tener incontinencia urinaria, puede tener lacrimeo espontáneo, varias alteraciones, digamos, neurológicas. Porque digamos que todos los líquidos los pues de alguna aumenta. Manera, de alguna manera sí, exactamente. Ok. Y ya si no tenemos capacidad de producir saliva estimulado de ninguna manera, entonces ya recurrimos a la saliva artificial, que la saliva artificial es es una mezcla de sustancias que buscan emular, de alguna manera, imitar el tema de la saliva. Ok, perfecto. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen cáncer o tal vez están en un proceso de quimioterapia? Una pregunta maravillosa, en el sentido de que es importante al paciente que va a recibir quimioterapia y radioterapia, sobre todo en cabeza y cuello, es importante prepararlo para ese proceso. Ok. Hay que ir preparando para la guerra literalmente. ¿Por qué? Porque si el paciente recibe radioterapia en una zona en donde afecta las glándulas salivales, esas glándulas salivales se afectan de manera irreversible. Por lo tanto, el paciente tiene que saber que si va a un procedimiento en donde va a ser irradiado de cabeza y cuello, tiene que asegurarse de que llegue sin ninguna caries o ninguna enfermedad periodontal de encías que pueda complicarse una vez que no tenga suficiente cantidad de saliva. Claro. Entonces, esto es fundamental, tanto los médicos como los pacientes tienen que estar claros de esto, porque al paciente con cáncer hay que garantizarle una sobrevida, pero además una calidad de vida. Claro, la calidad es súper importante. Y no tener saliva es una de las peores cosas que pueden afectar la calidad de vida de un paciente. En un congreso científico que se hizo en España en el 2007, se determinó, después de analizar una serie de datos, que el paciente con hiposalivación de 4, 1 está con problemas de salivación. Y es un problema que el paciente pues lo sufre a puertas cerradas, porque normalmente no es un tema que se hable
abiertamente, y el paciente no sabe ni siquiera a quién preguntarle con respecto a este tipo de cosas. O incluso tal vez el paciente ni siquiera es consciente de que ocurre algo, porque puede ser que pase de manera paulatina. Ese es el problema. Y no haya sentido como el cambio. Entonces es un poquito complicado. Por ejemplo, en ese sentido. ¿cómo darse cuenta? Por ejemplo, por decirte... Es muy importante. Sí, puede, digamos, si el paciente abre la boca y se da cuenta que la saliva hace hilos, eso es mala señal. La saliva tiene que ser un líquido que bañe homogéneamente los tejidos de la boca. Si vemos que hace hilos o se forma mucha espuma, eso es mala señal. Y como vos decís, como puede ser un proceso gradual, el paciente se va adaptando a esas circunstancias y no está consciente que tiene boca seca hasta que alguien le llama la atención al respecto. Otro hallazgo importante es un sonido que hace el paciente al hablar. Suena es cierto. Eso es precisamente... Muy característico. Exactamente. Y a veces el paciente ni enterado de eso. Y te puedo comentar que en mi consulta, digamos, el tema de boca seca es uno de los principales motivos de consulta. Y no lo sabe el paciente, que es el asunto. O sea, llega porque le arde la boca, porque tiene una enfermedad por hongos, porque tiene alguna otra cosa y no se había percatado que tenía boca seca. Claro, eso es importante porque muchas veces a nivel dental es donde se pueden encontrar algunas enfermedades. Por ahí el dentista sospecha porque comienza a darse cuenta que tiene más caries de la que uno esperaría en un adulto que se lava los dientes. Pues dice, es que yo me lavo los dientes, no sé, 3 veces al día, uso enjuague, uso hilo dental y aún así tengo caries y enfermedad periodontal. Ya por ahí deberíamos como dentistas que se prendan las alertas de que algo está pasando con ese paciente. Doc, gracias por venir a hablarnos de este tema porque me parece muy bonito, muy interesante y creo que también más frecuente de lo que tal vez podemos imaginarnos. ¿Cómo podemos encontrarlo si quisiéramos una cita con usted en redes sociales o en WhatsApp? Sí, bueno, puede ser al 8959-8380, que es el teléfono de mi oficina. Ok, perfecto. Doc, muchísimas gracias. Para servirle, muchísimas gracias. Nos vemos pronto porque ya se me ocurrió otro temita. Excelente. Muchas gracias.